¿Qué tal, amigos? Vamos a nuestro 10º episodio de nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica y en esta oportunidad el título de nuestro episodio es Creo en la Iglesia. Este episodio vamos a desarrollar los puntos 147 al 160 de nuestro compendio y 194 al 195. Vamos a hablar en dos episodios de la Iglesia, en el número 10 y luego también en el número 11. Muchos están dispuestos a adherirse a la persona de Jesús después de haber visto todos de haber descrito a la persona de Jesucristo, de haber hablado de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Bueno, muchos están dispuestos, incluso con todo eso, a adherirse a la persona de Jesús. Pero respecto de la Iglesia, es como que toman distancia. Porque dicen, no, la Iglesia tiene muchos defectos, escándalos, la Iglesia hizo esto, la Iglesia hizo aquello. Sin embargo, la Iglesia, su origen, su institución, su existencia, su permanencia, tiene su raíz hunde sus raíces propiamente en las promesas de Dios de un día convocar a todos los hombres en un nuevo pueblo. Y la Iglesia fue querida realmente por Jesucristo. No fue un invento de los hombres, sino fue querida de verdad por Él. Así que Jesucristo y la Iglesia son realidades inseparables por la acción de la Iglesia, por la acción de Jesucristo, por la misión que Jesucristo tiene Él mismo y por la que Él confiere a la Iglesia. Ambas realidades son inseparables. Entonces, nos podemos preguntar nosotros, ¿por qué la Iglesia? Bueno, no podemos tener a Jesús sin la realidad que Él ha creado y en la cual Él se comunica. ¿Cómo Jesús llega a nosotros hoy? A través de la Iglesia. Entonces, empecemos con la lectura del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19. Jesucristo se dirige al apóstol Pedro y después de la confesión de fe, en la que él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, entonces Jesús le responde, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra estará atado en los cielos. Lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Yo edificaré sobre esta roca, la roca de Pedro, la roca de su confesión, de esta profesión de fe por la cual Pedro abraza la persona de Jesucristo. Entonces, sobre esa profesión de fe, Jesucristo le dice a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Él edificó su iglesia sobre Pedro, sobre la confesión de Pedro. Él edificó su iglesia y esa iglesia es el medio por el cual Jesucristo entonces quiere llegar a nosotros. Bueno, pasemos a la exposición de la fe y la separaremos en tres partes nuevamente. Lo primero hablaremos sobre qué es la iglesia, luego sobre estos tres maneras de decir qué es la iglesia, que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, y finalmente la iglesia y la comunión de los santos en la tercera parte. Bien, comencemos entonces con lo primero. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia es una institución, una ONG, una asociación de personas? No, ninguna de esas realidades puede describir completamente, sino solamente aspectos de la iglesia. Pero ninguna de ellas puede describir completamente qué es la iglesia. La palabra griega eclesia significa una convocatoria, una reunión en asamblea. Y en este caso, ¿quién es el que convoca? Dios es el que convoca a este pueblo suyo. Así que la iglesia también es pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, y otras imágenes asociadas a la iglesia hay también imágenes de la vida pastoril, como el rebaño, o de la vida agrícola, como la mies, un lugar donde, o
el parral, o la vid, donde se tiene se plantan las plantas de uva. Bueno, todas esas son imágenes de la iglesia. También de la construcción, como la casa edificada sobre roca, esa casa es la iglesia, y porque la iglesia es como un hogar, una casa donde se reúne una familia, y es la familia de Dios, donde el Padre es Dios. También la imagen familiar, en otros lugares donde vemos, por ejemplo, aquel padre de familia que cuida su casa y que entonces cuida a los suyos y de madrugada va a buscar comida. Bueno, esa imagen de la familia es también imagen de la iglesia. Así que la iglesia, con el término iglesia designamos, punto 147, el pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces, las notas que caracterizan a los que pertenecen a la iglesia son la fe y el bautismo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros sobre este pueblo? Este pueblo, reunido por Dios, tiene una historia. Esa historia no es otra cosa que la historia, lo que se llama la historia de la salvación. ¿Sí? Tiene una historia en el Antiguo Testamento que es una preparación de la iglesia. Esta iglesia tiene una historia. Esa es la historia de la salvación. Empieza con el Antiguo Testamento, empieza realmente con Adán, porque la historia de la salvación no es otra cosa que nuestra historia. Nosotros, como miembros de la iglesia, lo que hacemos es participar en esta historia. Al hacer parte de esta familia de la iglesia por la fe y el bautismo, nosotros hacemos parte de esta historia, la continuamos nosotros, la llevamos al fin. Así que esta historia tiene un origen, tendrá un fin un día, y entre tanto tiene que cumplir una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Punto 150. La misión de la iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Anunciar el reino de Dios e instaurar el reino de Dios entre los hombres. ¿Qué hacemos los predicadores? Anunciamos el reino de Dios para que abracen los que quieran abrazar el reino de Dios, los que quieran aceptar. Y los que aceptamos el reino de Dios, ¿qué hacemos? Y los que aceptamos, lo que hacemos es instaurar el reino de Dios, primero entre nosotros y luego en forma de sociedad, de tal modo que Cristo reine de verdad entre nosotros. Muy bien. También decimos que la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina. La iglesia es mucho más de lo que se ve. La iglesia no constituye simplemente un edificio, un grupo de personas, una organización, unas leyes, unas reglas. No, la iglesia es mucho más de lo que nosotros podemos ver de ella. Así que eso es lo que significa que sea un misterio. Y de verdad, lo más importante en la iglesia no es su institucionalidad material, sino su realidad espiritual. Eso es lo que hace propiamente que sea un pueblo de Dios, que es lo que hace propiamente que ella cumpla con su misión. Así que esto solamente nosotros podemos percibirlo con los ojos de la fe. Únicamente con los ojos de la fe. Si no, no podríamos nosotros entender. ¿Qué significa con los ojos de la fe? Y bueno, significa percibir algo con los ojos de la fe. Significa que yo pueda ver, pueda ver esto, no como realidad material, porque si no solamente voy a ver al sacerdote, al obispo, al papa, los edificios, sino que es la fe que no consiste en otra cosa que en el asentimiento del que Dios ha revelado. Entonces, recordemos que es la fe. Así que cuando yo asiento lo que Dios revela, cuando yo digo sí, Señor, a la revelación, y digo que a Dios sí, yo acepto esto que me enseñas, que me mostrás, que me decís. Cuando yo acepto que Jesucristo instituye y funda una iglesia para la salvación de los hombres, entonces yo no veo aquí una institución prescindible, de la cual yo pueda decir, bueno, esto no funciona, tiene muchos defectos, chao iglesia. No puedo hacer eso. Si tengo mirada de fe,
Lo que puedo hacer es ver qué es la iglesia, qué es esencialmente la iglesia, mucho más allá de los defectos de sus miembros. Y por supuesto, eso también me puede llevar a trabajar por la purificación de la iglesia, por su perfeccionamiento, por su santidad en lo que corresponde a nosotros, porque claro, la santidad viene de Dios, no de nosotros. ¿Qué significa finalmente que la iglesia es sacramento universal de salvación? El número 152 nos dice que ella es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y de la comunión de toda la humanidad con Dios. La humanidad entera se reconciliará con Dios en la medida en que entre a la iglesia a formar parte del pueblo de Dios, porque este es el pueblo de Dios. Dios no podría tener varios pueblos, no tendría que ser un solo pueblo. Y en la iglesia, estos pueblos pueden formar parte de ella, sin perder sus características, en tanto que éstas sean compatibles con la verdad divina, sean compatibles con la revelación, con la verdad de la fe. Así también es un signo e instrumento de la unidad de todo el género humano, que no encontrará paz sino solamente en la unidad. Y una unidad que no puede darse por vía de ONGs, la ONU, lo que quiera, cualquier organización parecida, solamente por vía de la fe en Jesucristo, que es el instrumento de Dios para poder reconciliar a los hombres. Entonces los hombres, mientras no abracen la verdad total, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces no podrán encontrar ellos la paz. Lo segundo es, tres imágenes tenemos muy especialísimas acerca o tres maneras complementarias para entender lo que es la iglesia. Y estos son la idea de pueblo de Dios, de cuerpo de Cristo y de templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos pueblo de Dios, lo que estamos diciendo es que es pueblo de Dios porque Dios es el que convoca a toda la humanidad a formar parte de su pueblo elegido, de la iglesia. Y los que se incorporan a la iglesia se convierten en miembros de un nuevo pueblo y ciudadanos de un nuevo reino que no es de este mundo, sino que no es según este mundo, podríamos decir también, sino que es un pueblo, una ciudad, un reino que supera las fronteras necesarias ciertamente en este mundo, pero que en el pueblo de Dios no existen esas fronteras, sino que realmente se puede dar en el pueblo de Dios una gran unidad de todo el género humano, sin que por ello se pierdan las individualidades de los pueblos en su realidad material. Entonces, el Paraguay puede ser un pueblo católico, miembro de la iglesia, sin dejar por eso de ser paraguayo, sin dejar por eso de tener sus legítimas costumbres, mientras estas costumbres le lleven al paraguayo o eleven el espíritu del paraguayo. Así podemos hablar del brasileño, del argentino, del chileno, del peruano, o lo que nosotros querramos, no importa cualquiera sea el caso. Pero es un único pueblo de Dios convocado por Él, es un pueblo suyo, que Él hizo y lo hizo por la fe en su Hijo Jesucristo. La segunda imagen es que nosotros somos miembros de Cristo, como si la iglesia fuera un cuerpo. Entonces, la iglesia es un cuerpo de Cristo, 156. La iglesia es cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. Somos como miembros de un cuerpo. Y de este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad. Ese es los lazos, digamos así, que nos unen unos a otros. La caridad, el amor. Formamos así un solo cuerpo, que es la iglesia. Así Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Así cada miembro es importante. Nosotros no queremos perder ningún miembro del cuerpo, aunque los miembros tienen funciones distintas, los dedos, las manos, los brazos, y cada miembro, hay miembros que reúnen a conjuntos de miembros, o sistemas, o funciones que incluyen varios órganos, y estos órganos a su vez tienen partes otra vez. Bueno, así funciona la iglesia. En la iglesia cada uno aporta algo de lo que Dios le ha concedido. Y con eso formamos nosotros un solo cuerpo en Jesucristo. El lazo de unión es el amor. ¿Y cuál amor? ¿El amor entre los hermanos? Sí, pero
No solo, principalmente el amor a Dios. Estamos unidos nosotros entre nosotros porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Ese es el lazo de unión. Cuando falta el amor a Dios sobre todas las cosas, aquel lazo no se ve. Y de hecho, es como que se pierde la unión entre los hermanos en la iglesia. Cristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, dice San Pablo en su carta a los Colosenses. La iglesia vive de Cristo, vive en Cristo, vive por Cristo. Cristo y la iglesia forman el Cristo total, dice San Agustín, ¿sí? La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, Santo Tomás. Por eso, por esta incorporación a Jesucristo, porque hacemos parte de Él, por eso el cristiano que está en gracia, que hace parte del cuerpo de Cristo, cuando el cristiano hace algo, es Cristo el que hace. Cuando ayuda a los pobres, es Cristo el que ayuda a los pobres. Cuando ora, cuando alaba a Dios en la liturgia, es Cristo el que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque son miembros de Jesucristo. La tercera manera complementaria de entender es la iglesia como templo del Espíritu Santo. ¿No? Como templo del Espíritu Santo. 159. La iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la iglesia. O sea, en un templo se adora a Dios, pero en ese templo vive Dios. Entonces la iglesia es como un templo de Dios porque en ella vive el Espíritu Santo que es Dios. Así, la iglesia, el edificio de la iglesia, el edificio es un símbolo de toda la iglesia. Por eso los arquitectos cristianos siempre tienen tanto empeño en adornar las iglesias de tal modo que en ellas se pueda ver todos los misterios de la vida de Jesucristo. Por lo menos los más importantes. Entonces, en todos los templos, por lo menos en el más pobre, inclusive en el más pobre, muchas veces encontramos el Vía Crucis para que se pueda en él pueda estar adornado con los misterios básicos, mínimos, lo mínimo que tendremos que saber acerca de la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese templo simboliza toda la iglesia, y en ese templo está Dios. Ahí hacemos oración. Podemos hacer oración en cualquier lugar, pero así como hacemos oración en el templo, edificio, el templo material, así nosotros en la iglesia, unidos a Jesucristo por la fe y el bautismo, hacemos nosotros oración y ahí adoramos a Dios. Entonces, Él además edifica la iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes, los carismas. Entonces, ¿quién es? El Espíritu Santo va así, construyendo la iglesia con todo eso, formando digamos así, los elementos con los cuales se construyó, se edifica esta iglesia. Dice San Agustín, lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Porque si nos falta el alma, el cuerpo muere. Si falta el Espíritu Santo, la iglesia no existe, muere. Pasemos ahora a hablar sobre la iglesia y la comunión de los santos. Y para eso vamos a saltar un poco, porque después en el siguiente episodio vamos a hablar sobre la iglesia como una santa católica. A partir del número 194 y terminemos diciendo esto, que la iglesia no es una realidad meramente material, hemos dicho, ¿sí? Claro que están los miembros visibles, el obispo, el papa, el párroco puede ir y tomarle la mano, pasarle la mano y decirle, hola padre, ¿qué tal? Pero no es solo eso, sino que nosotros formamos una comunión mucho mayor, una comunión invisible pero real. Y eso se llama la comunión de los santos. ¿Qué significa? 194. La expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la iglesia en las cosas santas, o sea, la fe, los sacramentos, en particular la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, o sea, incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sola cosa y entonces tenemos bienes. ¿Y cuál es nuestra riqueza? Esos bienes espirituales, ¿sí? Los sacramentos, la oración, todas esas cosas son nuestras riquezas. Son nuestras riquezas. Los carismas, los dones que tienen cada uno en particular, la fe, todo eso es parte de nuestra comunión, ¿sí?
Y claro, porque dice de los santos y porque son los santos los que participan en ella. Evidentemente, alguien que está en pecado grave es como que se aparta de la iglesia. ¿Sí? Se aparta de la iglesia. No importa que vaya y sea coordinador de un grupo. Si está en pecado grave, se aparta de la iglesia. Por eso, el lazo de unión entre nosotros es el amor a Dios sobre todas las cosas. El que está en pecado grave no tiene amor a Dios. El que está en pecado grave no tiene amor a Dios sobre todas las cosas. Eso nos tiene que quedar claro. Entonces, si no hay amor, no hay comunión. La comunión se da en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que son dos caras de una sola moneda. No se pueden separar amor al prójimo y amor a Dios. Si yo amo al prójimo, no amo a Dios, no amo realmente al prójimo, sino solamente de un modo muy imperfecto. El otro significado de la comunión de los santos es muy parecido al primero y significa que hay una comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Y esto incluye a todos los que son de la iglesia, o sea, la iglesia triunfante, los que ya están en el cielo, la iglesia purgante, los que están purificándose en el purgatorio y necesitan de nuestras oraciones, por las cuales celebramos misa, ofrecemos oraciones en sufragio por su alma, y la iglesia militante, los que estamos nosotros luchando y combatiendo en este mundo. La iglesia triunfante, los que están en el cielo, la iglesia purgante, los que están purgando sus pecados, y la iglesia militante, nosotros que estamos en este mundo peleando para poder conquistar la vida eterna. No olvidemos, el reino de los cielos es de los que se hacen violencia, ¿sí? Es para los esforzados y solamente la alcanzan, la conquistan, conquista el reino de los cielos, aquellos que se hacen violencia, dice el Señor. Muy bien, y esto es la iglesia. En principio, vamos a desarrollar en un próximo episodio algunas notas de la iglesia verdadera. Bueno, para terminar tenemos unas tareas para profundizar el tema que les invito a leer con mayor atención en la hoja, en el texto complementario de nuestro episodio, de nuestro curso. Y bueno, ahí van a tener la lectura del Catecismo Grande. También una invitación a la reflexión sobre la pertenencia a la iglesia y pedir a Dios que reavive en nosotros la gracia del bautismo. Nosotros somos parte de la iglesia por el bautismo, ¿sí? Y entonces, a partir del bautismo hemos nacido nosotros a esta familia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder vivir mejor en esta familia de Dios que es la iglesia? Y en segundo lugar, o en tercer lugar, tercer punto de nuestras tareas, es pensar cuál es nuestra vocación. Y en función de eso, colaborar con la iglesia, con responsabilidad en las tareas de la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Podría hacer alguna cosa? En nuestra parroquia, que es nuestra iglesia vecina, podemos hacer muchas cosas. Y no hace falta que pensemos en cosas que sean notables o demasiado espectaculares. En un grupo de oración yo puedo aportar mi oración y entonces se fortalece la iglesia. Cuanto más gente rezando hay, más fuerte se hace la iglesia, más fuerte se hace la comunidad. Y así, en esa comunidad vecina, en esa iglesia vecina, yo puedo hacer parte, aún con cosas muy pequeñas, aportando muy poca cosa, asistiendo a misa y cooperando económicamente con las necesidades económicas y materiales de la iglesia, rezando, enseñando, dando buenos consejos a aquellos a quienes puedo dar. Bueno, hay tantas cosas que se podrían hacer. Bueno, terminemos este episodio, este capítulo de nuestro estudio, haciendo la oración que encontramos al final de nuestro texto de ayuda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada, serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Y oremos unos instantes por la Iglesia en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiesta tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.